¿Alguna vez has sentido que algo no está bien, incluso cuando todo parece perfecto? Como si una sombra invisible estuviera colgada del aire que respiras, y aunque sonrías, algo dentro de ti sabe que eso que estás viviendo no debería estar pasando. Así comenzó todo, con una sensación, con un presentimiento, con el tipo de corazonada que no puedes explicar pero que termina por destruirte si decides ignorarla. Mi nombre es Guillermo Muñoz, soy originario de Guanajuato, y esto que estás por escuchar no es una historia común de amor o de terror, es una advertencia. Es el relato de la noche en que me casé con la mujer equivocada. Y no hablo de una mala decisión emocional, hablo literalmente de una unión con algo que no era humano, una criatura, un demonio, algo salido del infierno, pero que tenía el rostro más hermoso que he visto en toda mi vida. Todo comenzó hace 3 años, en 2022. Yo era ingeniero civil, 33 años, una vida relativamente estable. Acababa de terminar una relación larga, y me sentía emocionalmente destrozado. Hasta que conocí a Ana Lucía. Fue en una fiesta de cumpleaños, de un amigo en común. Ella estaba ahí, sentada sola, con una copa de vino tinto y un vestido rojo que parecía no pertenecer a esa época. Era de esos vestidos que no sabrías decir si es elegante o antiguo, pero que hipnotiza. Su piel era blanca, casi como porcelana, y sus ojos, negros como la obsidiana, no tenían luz, pero tenían algo que atrapaba. Me acerqué por inercia, como si no fuera yo quien controlara mis piernas. Ella sonrió antes de que yo dijera una sola palabra. Y en ese instante, supe que ya no iba a poder escapar. «Te estaba esperando», me dijo. «¿Perdón? Tú no lo sabes». «Pero sí, ya te soñé». Me reí, nervioso, creyendo que se trataba de un coqueteo extraño. Pero esa sonrisa no era una sonrisa cualquiera, era una mueca de alguien que ya sabía cómo iba a terminar todo. Durante semanas salimos. Fue rápido como un remolino. Ana Lucía parecía conocerme a profundidad. Sabía qué música me gustaba, qué libros leía, hasta qué tipo de pesadillas solía tener. Me hablaba de lugares que yo nunca le había mencionado, y adivinaba con precisión cosas que ni yo recordaba con claridad. Una madrugada, mientras paseábamos por el callejón del beso, se detuvo en seco. Su rostro cambió, como si algo la poseyera por unos segundos. Me miró con esos ojos oscuros y dijo: «Tenemos que casarnos en menos de un mes. Si no, algo muy malo va a pasar». Yo creí que era una metáfora o una broma, pero no, lo decía en serio. Me sentía asfixiado, presionado, pero había algo que no me dejaba decirle que no. Era como si ella tuviera poder sobre mi voluntad, como si mi alma ya le perteneciera. Acepté, y fue ahí cuando todo empezó a desmoronarse. A partir de ese día, empecé a tener sueños recurrentes, pesadillas donde Ana Lucía aparecía, pero no como era normalmente. En esas visiones nocturnas, su piel se caía como cera derretida, su boca se abría más allá de lo humano, y su voz se transformaba en un chillido desgarrador que me despertaba sudando frío. Pero al verla por la mañana, todo parecía normal, demasiado normal, como si todo hubiera sido una ilusión, o una advertencia. Nuestros amigos estaban confundidos. Nadie entendía cómo me iba a casar tan pronto, y con una mujer que apenas conocían. Mis padres intentaron hablarme, pero cada vez que se metían, algo les ocurría. Enfermedades repentinas, choques menores, pesadillas idénticas a las mías. El día de la boda fue extraño desde que amaneció. El cielo estaba gris, y aunque era temporada seca, comenzó a llover. La iglesia que Ana Lucía eligió estaba fuera de la ciudad, en un pueblo fantasma llamado San Jerónimo del Monte. Nadie vivía ahí, solo quedaban ruinas y una capilla muy antigua. «Aquí es donde debemos unirnos», me dijo. «Es tradición familiar». Yo no sabía nada de su familia, nunca los conocí, nunca hablaron conmigo. Ella siempre decía que eran gente de otras costumbres y que no les gustaba hablar con extraños. El sacerdote que ofició la misa no parecía sacerdote, era un hombre muy viejo, de mirada perdida, que hablaba en un latín que nadie entendía. Aún así, el ritual se hizo. Firmamos los papeles, nos intercambiamos votos. Cuando Ana Lucía dijo «acepto», una ráfaga de viento entró por las ventanas rotas de la iglesia, y se apagaron todas las velas. Por unos segundos, todo quedó en penumbra, y juro por lo más sagrado que vi una sombra salir de su espalda. Una sombra que no tenía forma humana. Después de la boda, nos fuimos a una cabaña que rentamos en la sierra.
Supuestamente era nuestra luna de miel, pero esa noche fue el verdadero inicio del horror. La lluvia no cesó, golpeaba el techo de lámina de la cabaña con una furia que parecía rabiosa. Ana Lucía estaba demasiado tranquila, demasiado perfecta en medio de ese caos. Encendió unas velas, muchas más de las necesarias. La habitación estaba cubierta por su tenue luz anaranjada. No había electricidad, no había señal, solo ella y yo, y el silencio. No dormí esa noche. Ella sí, o al menos fingió hacerlo. Pero yo sentía que algo caminaba alrededor de la cabaña. Podía oírlo, zancadas suaves, casi deslizantes, como si alguien o algo reptara bajo la lluvia. A las 3 de la mañana, las velas comenzaron a apagarse una por una, como si algo invisible soplara cada llama con precisión. Quise despertar a Ana Lucía, pero cuando la toqué, su piel estaba helada, tan fría como el mármol. Sus ojos se abrieron de golpe, y no eran sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupila ni iris. Me miró y sonrió. Una sonrisa que no tenía alma. No gritó, no dijo nada. Solo volvió a cerrar los ojos y, poco a poco, el color regresó a su rostro. Me alejé temblando. Sentía que si permanecía más tiempo a su lado, iba a perder la razón. La mañana siguiente fue aún peor. Desperté con un corte profundo en la palma de mi mano. Estaba sangrando, pero no recordaba haberme lastimado. Ella me miró y dijo, «No te preocupes, es parte del pacto, pronto entenderás». Intenté llevarla de regreso a la ciudad, pero su actitud cambió. Ya no era dulce, ya no era seductora. Se volvió agresiva, fría, como si ya no necesitara fingir. Al regresar, me di cuenta de que muchas de mis cosas en casa habían desaparecido. Fotos familiares, documentos importantes y todas mis imágenes religiosas, crucifijos, figuras, incluso mi rosario de la infancia. Todo había desaparecido. Esa noche decidí dormir en el sillón, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos oía voces, voces que no eran humanas, voces que venían de las paredes, voces que venían de las paredes, voces que me susurraban cosas en lenguas que jamás había escuchado. Cuando me levanté para buscar de dónde provenían, vi que la pared detrás del espejo tenía símbolos tallados, como runas, como sellos o advertencias. Llamé a un viejo amigo, Samuel, que se dedicaba a investigar fenómenos paranormales. No era sacerdote ni brujo, pero sabía de cosas. Cuando vino a casa, lo notó todo de inmediato. Esto es serio, Memo. Esto no es algo con lo que puedas vivir. Esto no es tu esposa. ¿Qué quieres decir? Esa cosa que duerme contigo no es humana. Hay un sello en tu casa, en tu cama, en tu cuerpo. ¿No lo viste? Me levantó la camisa y ahí estaba, en mi espalda baja, una marca rojiza en forma de círculo con líneas extrañas. No dolía, pero ardía al tocarla. Samuel me rogó que me alejara, que huyera, pero cada vez que lo intentaba, algo me detenía. Mi auto no arrancaba. El transporte público pasaba sin detenerse. Y cada noche, las voces volvían. Una de esas noches escuché una más clara que las demás. Decía mi nombre, una y otra vez, pero no era la voz de Ana Lucía, era la de mi madre, aunque ella estaba en el hospital, en coma, tras un accidente reciente. Un accidente que ocurrió justo después de que ella me dijera que algo estaba mal con Ana Lucía. Volví a la cabaña, no por deseo, por impulso. Era como si algo me arrastrara, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. La encontré ahí, en el mismo vestido rojo, bailando sola, rodeada de velas negras. «Ya casi es tiempo», me dijo. «Solo falta una noche más, la noche del cruce». «¿Cruce? ¿De qué hablas?» Ella se acercó a mí, me besó, y cuando lo hizo, vi algo. Una visión, una especie de mundo subterráneo, lleno de gritos, de fuego, de mujeres iguales a ella, con los ojos vacíos, arrastrando cadenas. Entendí sin que me lo dijeran que ella no era la única, que había muchas, que era parte de un culto antiguo, y que yo era su ofrenda final. Las paredes olían a incienso rancio, las ventanas estaban selladas con símbolos que no recordaba haber visto antes, y Ana Lucía parecía más cómoda en esa oscuridad que yo en plena luz del día. Era como si se estuviera preparando para algo grande, algo definitivo. Intenté buscar ayuda. Llamé a Samuel otra vez, pero su celular estaba fuera de servicio. Fui a su casa, nadie respondió. Cuando hablé con sus vecinos, me dijeron que no lo veían desde hace días.
que se escuchaban ruidos raros en su departamento por las noches, como lamentos, y que la policía nunca quiso entrar. Cada noche que pasaba, sentía que me drenaban, me sentía más débil. Mis reflejos eran más lentos. Soñaba con fuego, con manos que salían del suelo y me arrastraban. Soñaba con Ana Lucía embarazada, pero con un vientre que se movía, como si dentro habitara algo que intentaba salir por la fuerza. La noche del cruce llegó sin aviso, 13 de noviembre, una fecha que, curiosamente, no aparece marcada en el calendario litúrgico. A medianoche, la casa se llenó de humo, las velas negras se encendieron solas, y Ana Lucía salió de la habitación con un vestido diferente. Este no era rojo, era negro, negro como el abismo, y su rostro ya no intentaba parecer humano. Hoy cruzamos juntos, dijo. Hijo, no temas, el dolor es breve, la eternidad gloriosa. Intenté correr, pero mis piernas no respondían, como si pesaran toneladas. Ella me tomó de la mano, me llevó al centro de la sala donde había dibujado un círculo con sangre, mi sangre. Pude reconocerla por el olor. Ahí estaban mis fotografías quemadas, mis pertenencias más queridas, todas destrozadas. Y en el centro, un espejo, pero no era un espejo común. Reflejaba otra cosa. No el cuarto. No a nosotros. Reflejaba algo del otro lado, algo que se movía, algo que tenía hambre. Comenzó a recitar palabras en un idioma que jamás había escuchado. Cada sílaba retumbaba como un trueno en mi cabeza. Sentí que mis oídos sangraban, que mi cuerpo se torcía, que iba a desmayarme. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Una de las velas se apagó, luego otra, y otra, hasta que el círculo quedó incompleto. El humo comenzó a disiparse. El espejo se resquebrajó, y escuché un grito. No mío, no de Ana Lucía. No de Ana Lucía, sino de esa cosa, lo que fuera que estaba intentando cruzar, había fallado. Ana Lucía cayó al suelo, se retorcía, gritaba. Sus uñas crecieron, sus ojos se fundieron en negro, su piel se abrió en cortes profundos. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer. Pero algo me impulsó. Corrí a la habitación, donde aún quedaba guardado el rosario que mi madre me había dado antes del accidente. Lo había escondido, como si algo dentro de mí supiera que aún lo necesitaría. Volví con él en la mano. No sabía qué decir, pero recé, con toda mi alma, con cada pedazo de fe que aún me quedaba, y mientras lo hacía, Ana Lucía gritaba más fuerte. El espejo terminó por romperse, y el círculo ardió con llamas azules. Entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, ella ya no estaba. No había rastro, ni sangre, ni fuego, solo el rosario humeante en el suelo, y un susurro que me dijo: «Aún no has escapado. Me fui de esa casa esa misma madrugada, no me llevé nada, solo el rosario quemado». El miedo incrustado en los huesos y la sensación de que aquello apenas estaba comenzando. Dormí en mi coche, en un estacionamiento vacío cerca del hospital, donde mi madre seguía internada. Amanecí con el rostro húmedo, no por el rocío, sino por las lágrimas. Lloraba dormido, lloraba sin entender, pero algo me empujó a volver al origen, a buscar respuestas. Sabía que Ana Lucía no era lo que parecía, pero aún ignoraba de dónde venía, quién o qué era realmente. Volví a San Jerónimo del Monte, ese pueblo fantasma donde me había casado. Al llegar, todo estaba más deteriorado de lo que recordaba. La capilla seguía en pie, pero ahora tenía la puerta sellada con cadenas oxidadas y en el umbral, lo que parecía un símbolo pintado con sangre seca. Rodeé el lugar y encontré una abertura trasera. Entré con el corazón golpeando en mi pecho. Adentro todo estaba cubierto de polvo, excepto el altar. Estaba limpio, como si alguien lo siguiera usando. En la parte inferior había una trampilla. La abrí con esfuerzo. Bajé. Era una cripta. Allí abajo encontré libros antiguos, cuadernos escritos a mano con caligrafía femenina, páginas llenas de símbolos, de rituales, de nombres que no eran humanos, pero uno se repetía una y otra vez. Lucía del Alba Inferna. A su lado, ilustraciones, representaciones antiguas de mujeres que ofrecían hombres a un ser cubierto de fuego y sombras. Vi también retratos en tinta negra, enmarcados en óxido, y en uno de ellos la reconocí. No había error, era Ana Lucía, idéntica, con el mismo vestido rojo,
La fecha, 1864. El mismo rostro. Más de 150 años atrás. Sentí que las piernas me fallaban. Me aferré a la pared. Volví a revisar los textos. Descubrí que ese ser, esa mujer, regresaba cada 33 años a tomar a un hombre como ancla, para abrir un portal, para alimentar algo que dormía en el fondo del infierno. Y si el ritual fallaba, simplemente desaparecía para regresar con otro rostro, otra identidad, en otra generación. Pero esta vez algo había salido mal. Encontré un último cuaderno, más reciente. Estaba firmado con una caligrafía diferente y parecía escrito con desesperación. Hablaba de una mujer llamada Natalia que había escapado de Ana Lucía en 1989. Decía que solo sobrevivió porque un monje en Silao le enseñó un ritual de cierre. Dejaba una dirección, anotada a mano. No dudé, conduje sin descanso. Llegué a una pequeña capilla abandonada en las afueras de Silao. Allí encontré a un hombre ciego, sentado bajo una cruz de madera. «Te estaba esperando», dijo. Otra vez esa frase maldita. Me habló del linaje de Lucía del Alba Inferna. Me explicó que no era un demonio cualquiera, sino una entidad nacida de la unión entre un humano y algo que no tiene nombre, que buscaba abrir permanentemente el cruce entre nuestro mundo y el suyo, que cada boda era un intento más. Le mostré el rosario. Él lo tomó con cuidado y dijo: «El vínculo aún existe. No la destruiste, solo la exiliaste. Volverá por ti. Y esta vez no vendrá sola». Le supliqué que me ayudara. Me dio una oración. Un objeto de hierro fundido, antiguo, lleno de inscripciones, y una advertencia. La única forma de cerrarlo es devolviéndole lo que tomó, el amor. Así que regresé a Guanajuato. Preparé mi casa. Llené cada esquina con símbolos de protección. Dormía con la luz encendida. Y cada noche escuchaba su voz más cerca. Las noches siguientes fueron un infierno silencioso. Ana Lucía ya no estaba físicamente, pero su presencia, su olor, susurros, estaban por toda la casa. Cada vez que parpadeaba, sentía que al abrir los ojos, ella estaría allí, en el rincón más oscuro, con su vestido rojo y esa sonrisa torcida. Recordé las palabras del hombre ciego: «Devuélvele lo que tomó». Pero, ¿cómo devuelves algo que no comprendes? ¿Cómo le devuelves la promesa? Cuando fue ella quien me la robó. Una madrugada me despertó un crujido. El espejo del pasillo, el único que aún quedaba en casa, se agrietó lentamente frente a mis ojos. Y de entre esas grietas, como neblina saliendo del otro lado, emergió su voz. «Guillermo, ven, estoy sola». Mi sangre se heló. No grité, no huí. Me acerqué. Sabía que era el momento. Llevaba el objeto de hierro fundido en la mano y el rosario al cuello. En el suelo dibujé el símbolo que el monje me enseñó. Un cierre, un muro espiritual. Me senté frente al espejo y recité la oración. Durante segundos nada ocurrió. Pero después, como una ráfaga de sombra y humo, su figura apareció tras el cristal. Era ella, pero no del todo. Tenía el rostro más delgado, los ojos más hundidos, los dientes afilados, y un vientre pronunciado que se movía con violentos espasmos. A mi manera, con todo lo que soy. No respondí, solo recé más fuerte. El hierro se calentó en mi mano. Las grietas del espejo comenzaron a expandirse. Ella gritó, un grito que no era de dolor, sino de rabia, de odio. El vientre se desgarró en su reflejo, y de ahí salió una criatura deforme, mitad humana, mitad sombra, con mi rostro. Yo caí al suelo, pero en ese instante algo me sostuvo. Mi madre había muerto unas horas antes en el hospital, y su alma me protegía. Sentí su mano sobre mi hombro, aunque nadie estuviera allí. El espejo estalló en 1000 pedazos. El objeto de hierro se desintegró, y el silencio volvió. Por primera vez en meses, pude respirar. Desde ese día me fui de Guanajuato. Cambié de nombre, de ciudad. Nadie sabe esta historia. Nadie salvo tú, que llegaste hasta aquí. Y, si lo hiciste, si escuchaste cada palabra con atención, solo prométeme una cosa. Si alguna vez conoces a una mujer que parece perfecta, que te dice que ya te soñó, y que quiere casarse en menos de un mes, corre, corre y no mires atrás, porque a veces el amor de tu vida puede ser el final de la tuya. Gracias por llegar al final.
No todos los que escuchan estas historias logran dormir después. Pero si tú aún estás aquí, tal vez estás listo para escuchar más. Solo sigue viniendo por aquí cada semana. Nunca sabes qué otra historia podría tocar tu puerta.